el retrato de Juliette Recamier de Jacques Louis me llamó mucho la atención cuando lo vi, primero porque solamente estaba ella, segundo por la pose que tenía, que era como volteando, estando de espaldas, que es una pose muy como de empoderamiento femenino. Luego cuando empecé a buscar un poco de su historia me llamó todavía más la atención. Ella era una socialité francesa, era un ícono del neoclasismo. Además, se volvió muy amiga de muchos intelectuales y era reconocida por su belleza hasta su muerte. En el salón donde vivía se albergaron muchas fiestas donde gente intelectual, gente muy importante, pues estuvo allí. Ella tuvo educación, que para esa época era muy raro, que fue más o menos en 1800. Se casó con Jacques Rosset Recamier y tuvieron una relación platónica. Leí también diferentes cartas que él había escrito sobre ella, donde decía que él la admiraba mucho y que era un amor como diferente lo que se tenían ellos dos, y por eso la relación nunca fue consumada. Para mí, leer esta historia me recalcó mucho más que ella fue todo un ícono del feminismo en su época. Primero porque fue admirada por mucha gente, desde intelectuales hasta, bueno, muchas de las personas decían que era amada por todos. Además, a pesar de la época, se decía que ella tenía una fascinación por la literatura. Según leí, tuvo varias relaciones platónicas con muchas personas en la época, lo que me hace pensar que además era ella misma también una intelectual muy importante, porque no eran relaciones únicamente físicas, sino eran relaciones platónicas de amor. Luego, más adelante, pues me encontré con el busto de Diana de Giacomo Antonio Ponzonelli, que me llamó muchísimo la atención por cómo estaba, cómo ella puesta. Además tenía un seno al aire y tenía una luna en la frente. Las estatuas en general me llaman mucho la atención porque siento que es una representación muy divina y que intenta ser lo más fiel posible. Pues Diana era una diosa romana, era patrona de los cazadores, la luna, y es el equivalente a la diosa Artemis de Grecia. El nombre Diana se deriva de la palabra divina, y además ella en un momento es llamada la triple diosa porque es la diosa de la casa, de la luna y del inframundo. A mí me llama mucho la atención como en las civilizaciones griegas y romanas divinizaban muchísimo a la mujer y le daban muchísimo poder, y se nota en las representaciones que hacen, pues en sus esculturas. Por otro lado, me parece un símbolo súper importante que ella sea la diosa de la casa, porque es un acto sumamente masculino, donde usualmente iban solo los hombres, y que la diosa fuera una mujer transgredía como un poco con lo que se creía. Entonces para mí pues representaba muchísimo el feminismo en esa época. La siguiente obra, que es Two Vases Flanking the Goddess Series, las dos vasijas pues que están al lado, según lo que leí, son llamadas Rita, y Ceres es la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Ella es además la patrona de Sicilia, y por muchos años las mujeres le rindieron cultos secretos. Hacían como, se reunían y hacían celebraciones secretas hacia Ceres, que me llamó muchísimo la atención, porque me imagino en esta época donde pues era una civilización muy machista, y todas estas mujeres reunidas adorando a esta diosa. Entonces para mí esto es un icono del feminismo. Además, la forma en la que ella está representada
mirando hacia el frente y hacia arriba y no hacia abajo, para mí es muy importante y habla mucho de que ella era una persona muy empoderada. La siguiente obra es Drape Woman, known as Didia Clara, daughter of Didius Julianus, pues que es ella es la hija del emperador Didio Juliano y de la emperatriz Manila Escantila. Pues según lo que leí, no se sabe mucho de la vida de ella, pero durante el mandato de su papá, que no fue muy largo, se dice que lo que lo llevó a él al mandato fue su esposa y su hija con las ansias de poder. Entonces esto me recalca que muchas veces en las decisiones de grandes hombres se encuentran detrás grandes mujeres que los apoyan, y para mí esto es como parte de lo que es el feminismo, y es como estas mujeres se hacen notar de la forma, digamos, en la que pueden, dependiendo de la época en la que viven. Además, en su escultura, ella también está mirando hacia arriba como un acto de poder. Y por eso, pues creo que me llamó mucho la atención cuando la vi. La siguiente obra es Afrodita, conocida como la Venus de Arles. Esta fue fue presentada al rey Luis XIV como un regalo, y su escultor Francois Girardon la terminó como de restaurar porque encontraron solamente la cabeza, y era muy raro en esta época pues que se encontraran esculturas de Roma y de Grecia con cabeza. Entonces deciden como reestructurar toda la obra, y además le añaden una manzana y un espejo como referencia a la victoria del juicio de París. Ya un poco sobre Venus. Venus era la protectora de Julio César. Era la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad. Me llamó mucho la atención el hecho de que en esta obra ella tuviera toda la parte superior descubierta y solamente tuviera en la parte de abajo lo que parece como una manta un poco envuelta, lo que me hace pensar que pues era una diosa que andaba más que todo desnuda, que me parece esto una representación del feminismo, ya que hoy en día tenemos demasiada censura muchas veces en algunas cosas sobre el cuerpo de la mujer, y me sorprende cómo hace millones de años lo divinizaban en vez de satanizarlo tanto, que es lo que está ocurriendo pues hoy en día. Entonces me parece que son como representaciones del feminismo y de pronto de cómo quieren en algunos aspectos las mujeres hoy en día que se vean sus cuerpos. La siguiente obra es la Afrodita, conocida como la Venus Vulgaris. También me llamó la atención nuevamente que tenía un pecho descubierto, pero además de que tenía un pecho descubierto, la tela con la que estaba cubierto su cuerpo se notaba que era una tela sumamente delgada, que igual generaba transparencias y dejaba ver todo. Entonces este vestido o lo que tuviera ella puesto era más como un accesorio para adornar su cuerpo que algo para realmente cubrirlo. Además, cuando leí la historia me pareció muy curioso, y es que la concha que ella tiene en el pie la confunden con un útero, entonces por eso la llaman la Venus Vulgaris. Luego se dieron cuenta pues que lo que tenía en sus pies era una concha que hacía referencia a su nacimiento marino. Además, en una de sus manos ella tiene una ala de su hijo, que es Eros. Ella se la arranca para evitar que vuele y provoque amores entre dioses y mortales. Todo de la obra me pareció como una representación del feminismo por muchas cosas, por lo que digo del atuendo que tenía puesto, además porque es vinculada como la diosa pues de la sexualidad, pues que me parece muy interesante, porque siento que hacer una escultura de esto es celebrar
mucho la sexualidad y en especial la sexualidad de la mujer. Además, ella se ve muy grande al lado de su hijo, que es un hombre. Y esto pues me hace pensar que era una mujer muy importante y que se le da una representación pues a sí mismo muy importante e imponente al lado de otros hombres. La siguiente es la hermafrodita dormida. Entonces Hermafrodita es hija o hijo de Afrodita y de Hermes. La pose me parece como sumamente seductiva. El cojín en el que está acostada fue añadido luego de unos años en la reestructuración. Asimismo, igual que todas las otras esculturas que vi, el manto es algo mucho más como para adornar que para tapar el cuerpo, porque aquí se le ve pues toda la parte de atrás. Cuando además leí la historia de Hermafrodita me pareció súper interesante porque dicen que puede ser hombre o mujer, que fue que él pues era un hombre inicialmente, pero una ninfa le pidió a los dioses que no separara sus cuerpos jamás, y entonces los dioses decidieron juntar los dos cuerpos, y por esto se empieza a decir que no se sabe si es hombre o mujer, porque tiene senos pero tiene partes reproductivas masculinas. Y me parece súper interesante que en esta época se empiece a hablar sobre estos temas de sexualidad que hoy en día son un tabú tan grande, y que además se cree todo un personaje y un dios alrededor de esto. Me parece que es algo demasiado importante para la historia, y me parece que es un personaje que transgrede en todas las formas con la sociedad que hay, digamos, en este momento o había hace algunos años, y que además una estatua y un personaje como estos esté en un museo tan importante como el Louvre es darle representación como a muchas comunidades que no se les está dando como suficiente visibilidad. Pues para mí es un acto como muy